Iniciamos de lleno con la información. Hablamos de los flujos migratorios que persisten, sobre todo de manera irregular. Nuevamente se ha registrado un incidente, ahora ha ocurrido en Tec. De hecho, tenemos detalles que fue en Tuxtla Gutiérrez, en donde nuevamente se registra un incidente de tránsito y hay guatemaltecos involucrados, razón por la cual el Consulado de Guatemala en ese lugar le está dando seguimiento, y a continuación compartimos con ustedes más detalles. El reporte establece que en un camión se transportaban a por lo menos 30 migrantes. De ellos, 11 presentaron lesiones, por lo que fueron llevados a hospitales de la localidad. Las primeras investigaciones permitieron reconocer a 2 connacionales menores de edad que resultaron heridos. Los 2 menores no acompañados son un hombre de 17 años que sufrió un edema cerebral y se encuentra grave, y una mujer de 13 años en condición estable por tener solamente golpes externos, según pudo constatar el personal del consulado que los visitó para verificar su condición médica. Otros hospitales de Tuxtla Gutiérrez fueron visitados en búsqueda de más connacionales lesionados, y se trabaja en coordinación con las autoridades locales para conocer detalles del incidente en que pueden estar involucrados más migrantes guatemaltecos. De acuerdo a vecinos y entidades locales, aún se investiga el incidente, pues se habla de un enfrentamiento entre miembros de la Guardia Nacional y tratantes. Sin embargo, esto queda en manos de la Fiscalía General del Estado. Estaremos conversando con un experto en temas migratorios sobre lo que está aconteciendo en la región en relación a la migración irregular. Él es Fernando Neira, quien nos acompaña esta noche en TN Todo Noticias. Surge la siguiente consulta y es con la que inicio esta conversación. Sabemos que los flujos migratorios hacia los Estados Unidos continúan, y de hecho a diario muchas personas deciden migrar, pero no solo guatemaltecos, es a nivel regional, incluso a nivel mundial. ¿Tendrá esto alguna relación con la administración de Joe Biden si comparamos con administraciones anteriores? Bienvenido. Muchas gracias, Alejandra. Un saludo para ti y todos los televidentes. Sí, indudablemente que recordemos que venimos de un proceso en el cual el anterior presidente Donald Trump generó un bloqueo casi total del acceso a la frontera entre México y los Estados Unidos, ¿no? La política de Donald Trump ha sido quizás de las más fuertes en materia de persecución, de criminalización de migrantes. Con el ascenso al poder de los demócratas, y en este caso con Joe Biden, con Biden, una de sus primicias, uno de los elementos que propició su elección tiene que ver con la promesa de un proceso de amnistía, de un proceso de generación de una política migratoria a favor precisamente de esos numerosos migrantes que llegan día con día a los Estados Unidos, así como los que están allá. Entonces se entendió de alguna manera que es esta discusión, esta promesa, esta política de querer generar una dinámica migratoria controlada mediante una política a nivel norteamericano, había sido una carta abierta para que los migrantes podían volver a entrar a los Estados Unidos. Y fue también muy claro el presidente Biden, al igual que la vicepresidenta Kamala Harris, en decir que no se iba a admitir a migrantes en los Estados Unidos, que tenían que pasar por el proceso de regularización que exige la entrada a territorio norteamericano. Entonces se malentendió la actitud más suave de parte de Biden como una carta abierta para migrar libremente a los Estados Unidos, lo cual no es cierto. Ahí han sido engañadas las personas, porque Estados Unidos mantiene su política de fronteras cerradas, mantiene su política de asilo bajo procesos que llevan varios años. Entonces es una mentira en la cual han caído miles y miles de migrantes que creen que Estados Unidos tiene las fronteras abiertas, y eso no es cierto. Estados Unidos tiene sus fronteras en este momento cerradas. Claro, pero poco se habla de lo que encuentran nuestros migrantes en Estados Unidos, a qué se enfrentan. Realmente hay ofertas de trabajo prometedoras, está esa carrera de éxito, está el trabajo soñado, están los ingresos que tanto necesitan. ¿A qué se enfrentan cuando llegan a Estados Unidos? ¿Qué atraviesan estas personas? Pues sabemos que la situación también es complicada cuando ya se encuentran en territorio estadounidense.
Claro que sí, porque esas pocas personas que logran llegar a territorio norteamericano se tienen que enfrentar primero al hecho de dónde van a vivir. ¿Sí? Si tienen redes de amigos, quizás los acogen un tiempo, pero también está el tema de la alimentación, está el tema de pagar las deudas que han adquirido con los coyotes, está el tema de enviar dinero a sus familiares y entonces es emplearse en lo que salga bajo unas condiciones obviamente de mucha vigilancia que hay en Estados Unidos en este momento. Entonces, el llegar a Estados Unidos no garantiza que pase mucho tiempo antes de ser detectado por las autoridades migratorias y sea deportado. En realidad, las posibilidades que hoy en día tiene un migrante de alcanzar el sueño americano prácticamente son nulas y eso hay que hacérselo entender a la gente. Ese sueño americano se acabó hace mucho tiempo. Hoy en día lo que nosotros tenemos en estos flujos migratorios irregulares es la pesadilla americana por toda lo que está implicando en temas de muertes, desaparecidos, secuestros, tráfico de órganos, en fin. Entonces, las posibilidades de que alguien que llegue a Estados Unidos logre salir adelante realmente son prácticamente nulas y eso tendría que saberlo quienes intentan hacer estos arriesgados viajes. Por supuesto, si tenemos un porcentaje de cuántas personas logran llegar a Estados Unidos, pero cuántas logran cumplir el sueño americano. De 10 personas que migran, ¿cuántas cumplen con este sueño? Yo creo que como está la situación, si al caso 1 o 2 personas más, no. Es decir, la situación realmente, recordemos también que Estados Unidos está atravesando una crisis económica de gran envergadura, está en un proceso cercano a una recesión. Entonces, las posibilidades de empleo, las posibilidades de que la economía se estabilice, se han alejado. Además, acabamos de pasar por una pandemia. Entonces, la situación en este momento en Estados Unidos no es la más proclive para generar empleo que favorezca la contratación de migrantes y sobre todo migrantes indocumentados. Entonces, esta situación hace que cualquier persona que logre pasar realmente va a tener una situación supremamente difícil. Incluso ahorita se ha incrementado el desempleo. Migrantes que tienen documentos, que están digamos, al día en todo lo que implica estar en Estados Unidos, están sufriendo el desempleo. Ahora imagínense lo que implica para alguien que recién llega, que no tiene documentos, no tiene experiencia y no sabe hablar el inglés y no entiende la cultura americana. O sea, es un reto muy grande que hace muy complicado que las personas logren sacar adelante el sueño de quedarse en los Estados Unidos. Quizá muchos sabemos o nos imaginamos la respuesta de la siguiente pregunta, pero usted la podrá dar con mejor claridad y más certeza. ¿Podrá el gobierno de Joe Biden detener la migración irregular, considerando que estos flujos han incrementado? Vemos ahora cómo caravanas de migrantes salen y se organizan desde Tapachula. Antes era desde Honduras, luego de Guatemala y finalmente ahora se están conformando en Tapachula. El fenómeno migratorio persiste y continúa y vemos nuevas formas en ello. Sí, mira, aquí lo que es importante que se tenga presente es que estamos hablando de mafias internacionales que controlan la trata y el tráfico de migrantes. Bajo ese supuesto, la política que debe emprender un gobierno como el norteamericano es el acuerdo internacional con los países que están involucrados. No solo pasa por un tema de dar dinero pensando en que dándole dinero a los países el problema se soluciona. Este es un problema de fondo, este es un problema que tiene raíces culturales. Hay mucha gente que migra porque lo aprendió de sus familiares, de amigos. Entonces, hay un tema cultural en estos procesos migratorios, hay un tema social de necesidad, hay un tema asociado a violencia, hay un tema que tiene que ver con cuestiones políticas y económicas. Entonces, esto implica que los Estados Unidos y el actual presidente asuma un compromiso real, asuma un compromiso y un acuerdo internacional en donde estén involucrados los países que en este momento están expulsando población a territorio norteamericano. Esto no solo depende de un país, esto es muy importante que quede claro, depende de los gobiernos de los cuales salen los migrantes, pero depende de políticas que realmente les interese generar un cambio estructural que implique que la gente no se tenga que ir de sus países. Pero entonces esto no se hace solo, no es un país solo. Por más voluntad que haya parte de Estados Unidos, también se requiere un compromiso de los países expulsores y sobre todo un gran acuerdo internacional para, por un lado, frenar a estas mafias internacionales que son verdaderas empresas, máquinas de hacer dinero, ¿sí? con los migrantes y por otro lado, gobiernos comprometidos realmente en quererle dar
solución al problema de la migración irregular en América Latina. Claro, para las personas que nos puedan estar sintonizando, aquel primo, hermano, sobrino, hijo que esté pensando migrar para reunirse con su familia en Estados Unidos, ¿qué mensaje le daría? ¿Qué proceso puede seguir para hacerlo de manera regular? ¿Qué recomendación podría dar usted considerando que la situación cada día se complica más, sobre todo para quienes emprenden este viaje sin documentos? Yo creo que lo más importante aquí es estar bien informado. Hay que acudir con las organizaciones civiles de migrantes que existen en Guatemala, que existen en todos los diferentes países de América Latina. Eso se me hace, antes de emprender un viaje, se deben asesorar de estas organizaciones que son los que saben cómo está la situación en Estados Unidos, que son los que saben cuáles son los trámites que se deben hacer para poder lograr un permiso de internación o ya sea lograr el asilo que se requiere. Es decir, esa es la vía, ir a quienes saben del tema, que son instituciones serias, que protegen derechos humanos y no creer a estos enganchadores, a estos coyotes, a estas organizaciones que lo que buscan es robar el dinero de las personas ofreciéndoles que les pueden garantizar pasarlos al otro lado. El hecho mismo de ya garantizarles que llegan a Estados Unidos es algo que estamos viendo con la muerte, lo que ocurrió con los 51 migrantes enteros, que no es tan cierto. Es decir, al traficante de migrantes, a la persona que trata con migrantes, no le importa la vida del migrante, le importa su dinero. Recordemos nomás que son casi entre $10,000 y $15,000. Eso es lo que les interesa, no le importa la vida del migrante. Entonces es importante que los potenciales migrantes entiendan que realmente lo que están arriesgando no están buscando un sueño americano, están arriesgando su vida al tomar una decisión. Por eso les pedimos por favor que se informen bien con autoridades, con organizaciones civiles, con las personas que realmente saben y quieren ayudar a quienes pretenden migrar. Gracias por acompañarnos en este espacio. Conversamos con un experto en temas migratorios, él es Fernando Neira, quien nos acompañó esta noche aquí en TN Todo Noticias. La recomendación es clara, quizá también priorizar a menores de edad y no exponerlos a un viaje tan arriesgado y tan peligroso como puede ser migrar sin documentos hacia los Estados Unidos.